acostumbrados, si quieren prender la luz ya, a vivir en medio de adversidades, de cosas que vienen en contra del propósito de Dios en nuestras vidas. Y es que siempre ha sido así. Antes que naciéramos y después de que muramos, si Jesús no viene pronto, será así. Porque el mal siempre viene a querernos afectar, ¿sabes? A veces vivimos vidas y piensas que así es. Tú piensas que la vida es la vida y quieres enfrentarla. Te voy a decir una cosa, ten cuidado, porque la vida no es para vivirla enfrentando cosas como si tú pudieras con ellas. El orgullo humano y la costumbre de nuestros padres y herencias que traemos nos hacen enfrentar las cosas que vienen con resignación o con amargura o con diferentes maneras de enfrentarlas, pero nunca nos damos cuenta que Dios quiere que voltees a verlo. Dios quiere que lo tomes en cuenta. Imagínate esta mujer, Dios tenía propósitos preciosos, seguramente que sus hijos eran siervos de Dios y tenían una herencia de Dios para seguirle sirviendo. Por alguna razón, este hombre, profeta de Dios, debía dinero, y deber dinero, pues a veces muchos lo toman como que está mal. Tenemos que evitarlo a toda costa. Sin embargo, a veces sucede que pasan cosas y no dice cuál es la razón, pero lo que sí dice es que era un hombre temeroso de Dios y a pesar de ello tenía deudas. Y Dios permitió que este hombre muriera porque, sabes, tú no necesitas tu marido o tu esposa, tú no necesitas tu trabajo, tú no necesitas dinero, tú necesitas a Dios. Eso es todo lo que necesitas. Con Dios tienes todo y sin Dios, aunque tengas todo, no tienes nada. El propósito de Dios para la vida tuya y mía, para la vida de tus hijos y de los míos, para la vida de la descendencia que sigue, el propósito de Dios es precioso, es lo mejor que hay. Porque nosotros, sabes, aunque nunca hemos visto a Dios, somos de Dios. Aunque nunca nos hayamos entregado a Dios, ya éramos de Dios. Y cuando nos entregamos a Jesús, simplemente estamos respondiendo a lo que Dios quiere. Pero si tú vives como si Dios no existiera, entonces tu vida no va a cumplir el propósito que Dios quiere. El diablo quiere destruir ese propósito en ti y en tus hijos. Pero Dios quiere que tú sepas que lo mejor que hay no es tener la mejor universidad, tener el mejor trabajo, tener dinero, tener éxito, sino que lo mejor que hay es tener a Dios y cumplir su propósito. Hay personas que a pesar de tener todo el dinero del mundo, viven en amargura. Hay personas que a pesar de tener una esposa que puede ser modelo, que puede ser una mujer hermosa, sin embargo andan en los autobuses platicando de cómo conquistar a otras mujeres. Si alguna vez alguien se postula para presidente así, no votes por él. Pero no voy a hablar de política, ¿verdad? Porque soy pastor. Entonces, la verdad es que el mal y el maligno existen. Y lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios. Todos creemos en Dios, de alguna u otra manera sabemos que Dios existe y hasta los que lo niegan y dicen son ateos, pues tal vez son las personas que más hablan de Dios. En su inconsciente o muy adentro ellos saben tan bien que Dios existe que siempre están preocupados por negarlo y hablan al final más de Dios que nosotros, los que creemos en Dios. Tristemente, lo niegan y no van a cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, los que creemos en Dios, a veces creemos que la vida, aunque sea de Dios, pues es una vida que es triste a veces, que te pasan cosas tristes y que tenemos que echarle ganas y salir adelante. Pero no debemos de ignorar que hay un mal y hay un maligno. Son dos cosas diferentes. Aunque para la palabra de Dios, en la expresión del griego que usa,
sea la misma palabra. Dice la palabra de Dios que desde el principio ese mal que nos afecta hoy y que así será siempre que vivamos, no que nos afectará, sino que nos va a querer afectar, ahí va a estar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Si no le has entregado tu vida a Cristo, igual eres de Dios. Lo que pasa es que a lo mejor lo aceptas o no lo aceptas, pero somos de Dios. Dice 1 Juan 5, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. ¿Por qué? Porque desde que nuestros primeros padres nacieron, o más bien fueron creados, porque Adán y Eva fueron creados y entraron en una sujeción al maligno, haciéndole caso, pecando, desobedeciendo a Dios y obedeciendo a Satanás. Desde entonces el mundo quedó así, bajo el maligno. Y cuando nosotros no teníamos esperanza, porque Adán y Eva estaban perdidos, ¿sabes cuál es la peor cosa que puede pasarte a ti y a mí? No es que venga el acreedor de Wells Fargo, de la renta, y que quiera quitarte lo que tienes. Eso no es, esas son consecuencias que suceden y son malas y tenemos que enfrentarlas con la instrucción de Dios. Pero lo peor que te puede pasar es no estar con Dios. El problema más grande de la humanidad, de las personas, es estar lejos de Dios. Y cuando Dios vio que Adán y Eva estaban lejos de Él, proveyó una solución que se llama Jesucristo. Él mandó a su Hijo para que el mundo fuera reconciliado con Dios. El mal más grande, que es estar sin Dios, fue solucionado en esa ocasión. Y Dios, dice Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Él estaba hablando con la serpiente, que al final no era simplemente un animal, sino que era la personificación diabólica que había causado ese mal. Dios estaba hablando con la serpiente y le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que la mujer iba a tener una descendencia. Generalmente nuestros hijos se apellidan como ¿quién? ¿La mamá o el papá? Como el papá. Pero aquí iba a nacer un hijo sin papá, sin la intervención biológica ni física del varón. Y era la promesa de que escondida en Génesis 3:15, que fue la primera parte, la primera profecía sobre la promesa de que Jesús iba a nacer. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, aunque tú le vas a herir en el talón, eso quiere decir calcañar, sin embargo, te va a vencer porque una herida en la cabeza es la herida contundente que hace vencedor. Y eso pasó en la cruz del Calvario. Realmente el Señor murió y fue una herida en el talón para Jesús, que el diablo le propinó, utilizando toda su estrategia de convencer al mundo, de rechazar a Jesús y de poderlo crucificar. Sin embargo, con eso se estaba dando en la cabeza. No se dio cuenta el diablo de lo que estaba haciendo. Si hubiera sabido, nunca lo hubiera hecho. Y es que el diablo a veces es un siervo de Dios que sirve más que muchos de ustedes y hasta que yo. Por ejemplo, me han hablado y me dicen, pastor, es que estábamos celebrando eso de Halloween y empezó a manifestarse algo y se oyeron ruidos y se azotaban las puertas y tenemos mucho miedo. Y ahí va el pastor, ora, reprende, pone aceite en la casa y dice, ¿quieren aceptar a Jesús? Y aquí está la respuesta, viene que la familia toda se convierte. ¿Quién lo hizo? Dios. Y lo propinó, lo propició el diablo. Si el diablo no se mete, nunca le hablan al pastor. El diablo sirve a Dios. A veces sirve más que muchos de nosotros. Qué vergüenza. Pero bueno, el Señor prometió un Salvador y Adán y Eva, Abel, Noé, Abraham, todos ellos, los que vivieron antes, Daniel, todos esos hombres de la antigüedad
fueron salvos igual que tú y que yo, por la fe, por creer en el Salvador. La diferencia era creer en el que iba a venir. Nosotros hoy creemos en el que vino, porque ya pasó. Pero la salvación siempre ha sido por la fe. De manera que el Señor había provisto la solución al problema más grande. Ahora, sabemos que pasan cosas. A pesar de nosotros responder y tener a Dios en nuestro corazón, suceden calamidades, suceden cosas que no quisiéramos. A veces nos metemos en líos, a veces los líos vienen solos, aunque no los llamemos. En el caso de la viuda, pues ella no, al parecer no hizo nada. Lo que pasó fue que el marido se endeudó. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que a pesar de que no hagas nada, vengan situaciones que no esperabas, más cuando haces algo que no debes de hacer. Pero ella hizo algo que deberíamos de nosotros meditar. Lo primero que hizo fue clamar. Y fue a donde estaba la autoridad que representaba para ella Dios, que no era Dios, porque Eliseo no era Dios. Pero ahí estaba Eliseo. No, es como cuando tienes un tornillo y estás dándole vuelta al tornillo. Le decía a un hermano que estás dándole vuelta al tornillo y ya casi te está sangrando el dedo, pero no quieres usar el desarmador. Ahí está el desarmador, pero yo quiero darle vuelta al tornillo. Pues tan fácil que es agarrar la herramienta adecuada. Y ahí Dios te pone la oración, Dios te pone la palabra de Dios, Dios te pone al Espíritu Santo con el que te puedes llenar y también te pone un pastor. ¿Quién será ese pastor que está cerca de ti? Pues este que está aquí. ¿No le gusta a su pastor? Bueno, pues el Señor está tratando con usted. Pórtese bien para que el Señor le dé otro mejor. Pero mientras estemos aquí, el Señor quiere que me hables. La mujer buscó a Eliseo. Y qué bonito cuando nosotros somos personas sensibles a la voz de Dios y nos guiamos por la voz de Dios. Y la autoridad que tenía divina, ¿verdad? Una autoridad espiritual. No es que yo sea autoridad de ustedes en todo sentido, sino espiritualmente, ¿verdad? Usted tiene autoridades en el trabajo. Si usted es el mero mero en su trabajo porque usted es el dueño de la empresa donde trabaja, bueno, pues entonces su autoridad serán los clientes, ¿no? Dice que el cliente manda. Y si no tiene esa idea, pues entonces no va a tener buen negocio. Pero qué bonito que usted pueda reconocer autoridades. Por eso es que vamos a orar para que el Señor ponga una autoridad en la Casa Blanca, ¿no? Que sea de acuerdo a su voluntad y que el Señor lo use, aunque no hallemos cómo puede ser. Ya que esté ahí sentado o sentada, pues vamos a orar y que el Señor lo bendiga, ¿verdad? ¿Cuántos están siempre criticando al gobierno? Y la verdad es que nosotros deberíamos de orar por ellos. Pero la autoridad es algo que Dios pone para que sea de bendición para nosotros. Eliseo era la mujer puede ser como cualquiera de nosotros. Eliseo era como una figura de la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Yo tengo, mi pastor también está en Villahermosa. Y los hijos que tenía la mujer pueden ser tus hijos o pueden ser como una responsabilidad que tú tienes. A lo mejor dices, pues yo no tengo hijos. No, pero tienes un propósito de Dios. Y en ese propósito de Dios, Dios va a cumplir muchas cosas. Tienes que cuidarlo, tienes que llevarlo a la presencia de Dios, tienes que orar por tu propósito. La mujer estaba muy preocupada porque le querían robar a sus hijos y la deuda es como el símbolo del mal que viene y que es usado por el maligno. No le vamos a echar la culpa al diablo de todo, pero el diablo está muy interesado en que el propósito de Dios en ti y en tus hijos no se cumpla. Les decía, hay gente que no cree en Dios y hay gente que cree en Dios, pero no cree en el diablo. Tenemos que creer lo que la Biblia dice. Y yo creo en Dios y creo que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Y creo que el diablo existe también.
y que está muy interesado en deshacer el propósito de Dios en tu vida. Y por eso tenemos que sujetarnos a Dios y pedirle, como nos enseñó en el Padre Nuestro: Señor, líbranos del mal. En el Padre Nuestro hay aproximadamente 7 peticiones y una de ellas es líbranos del mal. ¿Por qué el Señor dice que oremos así? Porque el mal es algo que está en el mundo y el mal va a venir. No quiere decir que te va a afectar necesariamente, porque usted va a reprender, amén. Y usted va a buscar a Dios y usted va a tener en cuenta que Dios tiene la salida. O sea, para esta mujer no había salida, no había solución, no había manera de que ella se pusiera a trabajar en aquella sociedad, en aquella época, ni tiempo tenía ya, porque ya estaban sobre ella para quitarle a sus hijos. Pero ella fue y clamó a Dios y oró. El Señor lo que te dice es que Dios es el que está ahí esperando que clames: líbranos del mal. ¿Por qué no nos libra del mal y ya? Porque Dios te dio una vida y una decisión, una inteligencia y una voluntad para que tú puedas hacer lo que tú quieras, en el sentido de buscar a Dios o no buscar a Dios. Y lo peor que podemos hacer es no buscar a Dios. Cuando buscó a Dios, la deuda se vio diferente. Ella no sabía qué iba a pasar, pero empezó a obedecer y empezó a buscar vasijas. Empezó a pedir prestadas vasijas y empezó a encerrarse con sus hijos, porque cuando Dios va a actuar, Dios quiere que solamente los que tienen fe estén ahí. Cuando el Señor Jesús fue a resucitar, en varias ocasiones sacó a todos los que dudaban. Y en Nazaret dice que no pudo hacer muchos milagros porque no creían. La fe cuenta. Es por fe que nosotros debemos de vivir y agradar a Dios, dice la palabra de Dios. De manera que ella se encerró con sus hijos y estos niños inocentes pues creían. La mujer dio el paso de fe. Imagínate que hubiera salido con Eliseo y le hubiera dicho: qué ridículo, Eliseo, o sea, quiere que traiga muchas vasijas. Y le dije: hay un poquito de aceite en la vasija, ¿para qué quiero tantas vasijas vacías? Y es que la vasija, ¿sabes qué? Es como tu templo. ¿Sabías? La palabra de Dios dice que somos templos del Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones la palabra de Dios habla del aceite como el Espíritu de Dios, como símbolo del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Hay una verdad que dice que el diablo o el mal no toca al espiritual. El diablo anda como león rugiente. ¿Estamos de acuerdo? El diablo no come ensalada. Es como muchos de los maridos que hay aquí, que le dice a la esposa: come ensalada. ¿Para qué? Que me traigan de una vez la carne. La vaca comía suficiente hierba, ¿no? Entonces... Y la verdad es que el diablo, cuando tú andas en la carne, ahí tiene de dónde agarrarte. Pero cuando andamos en el Espíritu, no puede. Mateo 6:31 dice que Jesús nos enseñó a orar y entre las peticiones que debemos de pedirle es: líbranos del mal. Más líbranos del mal debe ser nuestra oración diaria. No te olvides de decirle, estoy hablando de Mateo 6:13, no te olvides de decirle: líbranos del mal, Señor, por la realidad espiritual que hay. Hay el mal y hay el malo. Hay el mal y hay el maligno. Son dos cosas diferentes. En Mateo 4, la tentación de Jesús, porque Jesús mismo se enfrentó al mal, al maligno, ¿sabías? O sea, no es algo que nada más a nosotros nos pase, o a la viuda antes de Cristo, o a las personas que no conocen a Dios. No, también a nosotros nos pasa, porque a nuestro ejemplo le pasó. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando se le presentó la tentación del diablo? Dice la palabra de Jesús
Dice la palabra en Mateo 4 que el Señor Jesús respondía al diablo con la misma palabra, con la escritura, y que las 3 veces que respondió tenía que ver con la dependencia misma de Jesús a Dios, porque Jesús dependía de Dios. A pesar de que Jesús era Dios, Jesús no hacía las cosas por su poder, porque dice la palabra de Dios que el Señor dejó su trono de gloria y su poder para venir a este mundo y nacer y vivir como uno de nosotros. De manera que los milagros que hacía Jesús eran por el poder de Dios, no era por el poder de Jesús. Hay unas películas ahí donde está Jesús chiquito y hace una palomita de lodo y le sopla y sale la palomita y cosas. No, esas son puras fantasías. En realidad lo que Jesús hacía era por el poder del Espíritu Santo. Y sabes, lo que tú puedes hacer es por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús le respondía al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Después le dice: al Señor tu Dios vas a adorar y solo a Él servirás. En todas las respuestas Jesús mostraba que dependía de Dios y que nosotros debemos depender de Jesús y de Dios. Jesucristo fue el ejemplo de nosotros y por eso debemos seguirlo. Dios es quien te libra. Y por eso nos vemos mal cuando nosotros enfrentamos ya como cristianos las cosas, las adversidades sin Dios. Es que este marido no cambia. Pues ahora tú no lo vas a cambiar. De repente él te va a decir: quiero ir a la iglesia. Quiero cambiar. ¿Y sabes qué tienes que hacer tú? Cambiar tú. El mal existe, hermanos, y el mal está en nosotros también, en el sentido de que nosotros estamos en este cuerpo, dice Pablo, cuerpo de muerte. El viejo hombre se va desgastando. Tú que tienes 18 no lo crees. Cuando tengas 50 y tantos vas a darte cuenta de un poco más de lo que hablaba Pablo. Pero el espíritu del hombre se va renovando. Y la expresión griega del mal es la misma que se usa para el maligno. En muchas ocasiones dice el mal o el maligno de la palabra griega original poneros o ponerón. Y quiere decir mal o maligno. De manera que nosotros podemos entender que existe el mal cuando el Señor Jesús habla de, por ejemplo, Pablo dice: el Señor me librará de toda obra mala, en 2 Timoteo 4:18. Y también en 1 Tesalonicenses 5:22 habla de lo malo. Pero la misma palabra usa para el maligno, por ejemplo, cuando en la parábola del sembrador en Mateo 13:19 dice el Señor Jesús, dice: y la semilla que cayó junto al camino, viene el maligno, viene Satanás, traduce Marcos, y quita la palabra que es sembrada, la roba, se la lleva del corazón. Por eso cuando alguien se convierte, usted tiene que seguir la consolidación. Si no sabe qué es eso, pues hable con la hermana Areli o conmigo, cualquiera de los ancianos, y le vamos a decir que esa persona, ese recién nacido, tiene que ser consolidado para que entienda de su vida nueva, porque hay un mal que quiere acabar con esa vida, con el propósito de Dios. ¿Qué es este mal? Y Dios te quiere librar de ese mal. Pueden ser malas acciones contra nosotros, pueden ser accidentes involuntarios, pueden ser catástrofes naturales, puede ser que alguien te hizo algún trabajito. ¿Sabías que hay trabajitos de hechicería y enfrascamientos y amarres? Híjole, qué decepción. Pues no, que estudió este pastor. No lo creía tan ignorante, dicen algunos. Hay tantas cosas en el reino espiritual, no debemos de jugar con ellas. Ten cuidado que tus hijos tampoco jueguen,
Parece inocente pedir un dulce, pero no participes de esas obras, sino repréndelas. El ocultismo es una verdad. El diablo existe. Jesús se manifiesta. Y cuando Jesús se manifiesta, como les digo, Jesús está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Pero cuando nosotros podemos hacer que Jesús se mueva, el diablo huye. Se va. El diablo no puede soportar la presencia del Señor Jesús. Inmediatamente donde empieza la alabanza, el diablo se empieza a poner nervioso. Hay personas que vienen bien cargaditas y empiezan a sentirse mal, les duele la cabeza, les da sueño o se vomitan y se van. Se sienten mal, demasiado mal y se van. El diablo no quiere que escuchen la palabra de Dios. Porque el diablo tampoco puede estar donde está Dios. La palabra de Dios dice en 1 Juan 5:18 que todo lo que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pecado es como una puerta para que entre el mal. De hecho, el pecado es mal. Pero abre la puerta para que entre también el maligno. No siempre que se peca entra el maligno. Gracias a Dios a veces está distraído. Él no sabe todas las cosas. Y a veces hay ángeles que te cuidan a pesar de cómo eres. Qué bárbaro cómo eres, pero te cuida. Porque el Señor es bueno. Y dice la palabra de Dios, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo es posible que a veces el maligno te toque a pesar de que eres cristiano? Porque el Dios está en tu espíritu, pero tu alma necesita cambiar. Y en el alma es donde lanza el diablo dardos de fuego para hacerte dudar, para hacerte cambiar, para hacerte desanimarte, para muchas cosas. De manera que tú tienes que orar y librarnos del mal. Dice, Señor, líbranos del mal. Líbranos del diablo. Líbranos del poder que ejerce sobre este mundo y que quiere ejercer sobre nuestra vida. ¿Cuántos oran así? A lo mejor no oran, parecen los mejores amigos del diablo. Tienes que orar para reprender. Qué bueno que oras por bendición, pero también dice, líbranos del mal, reprende al diablo. Resístelo, dice la palabra de Dios, que él va a huir si lo resistes. Hay muchos que no creen en esto y el diablo está feliz. El diablo no quiere que creas en él. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 15, que Jesús, despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz fue donde el Señor Jesús le dio el golpe fatal en la cabeza al diablo. El diablo no lo entendió, por eso quería morderle el talón, por eso quería crucificarlo, quería matarlo. No sé cómo pudo pensar el diablo que con eso lo iba a derrotar. El Señor Jesús había sido prometido desde el principio y el diablo sabía la Biblia, pero no la entiende, porque el diablo no es espiritual, o sea, no tiene al Espíritu Santo, ni lo podrá tener. El diablo es un enemigo que ya está vencido, porque Jesús nos libertó. Entonces, una de las cosas, punto número 1 que tenemos que saber es, el diablo no toca lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sé espiritual. Número 2, la manifestación de la presencia de Dios nos libra del mal. ¿Cómo hago que Dios se manifieste? El diablo tiene terror de la presencia de Cristo cuando el Señor se mueve. ¿Y cómo mueves al Señor? ¿Qué dice el Salmo 22? ¿Alguien se acuerda? El Señor se mueve en medio de la alabanza. Entonces hay 2 pasos. Número 1, clama, ora. Por eso cuando oras, el Señor Jesús nos enseñó, pide también líbranos del mal. Hay otras cosas que hoy no es el tema,
Pero una de las cosas que hoy sí es el tema es: pide que líbranos del mal. Pide que te libre del mal. Clama por las cosas que pasan. La mujer clamó y fue con Elías. A lo mejor ella no tenía la manera de ir al templo para entrar a donde estaban los sacerdotes y orar en la presencia de Dios, que en aquella época era donde estaba el arca, pero clamó, buscó la manera y encontró que tenía una autoridad delegada por Dios que se llamaba Elías, y busca a Elías. Qué bonito cuando podemos clamar. Clama a mí, dice la palabra de Dios, y yo te voy a responder. Y no nada más te voy a responder, pero te voy a enseñar cosas grandes, tremendas, ocultas, que nadie conoce y que nunca se ha imaginado nadie, que no han subido en el corazón del hombre. Es lo que tiene Dios para ti, pero si no clamas, ¿cuándo lo vamos a ver? Entonces, número 1, clama, y número 2, alábale. Qué bonito que podamos alabarle conscientes. Dice la palabra de Dios que alabemos al Señor con inteligencia, dice el Salmo. O sea que cuando estés alabando al Señor, no estés: ay, no hay lugar tan grande, ay, me llegó el recibo, no, llegó el del gas, pero ay, el teléfono no ha llegado. Tan grande es Dios como mi recibo. Sí, ya me acordé, ese es recibo. O sea, hay cosas que ya a la gente no le da miedo, ni los payasos, allá andan, los agarran a palazos, no le da miedo el Halloween, pero le da miedo el recibo de la luz. y eso sí asusta, hermanos. Es peor que los... Pero tienes que alabar a Dios, consciente de que el Señor es más grande que tus problemas y que Él te va a dar la solución. Y cuando el Señor te diga qué hacer, a lo mejor no te va a gustar, porque a lo mejor te vas a tener que levantar a trabajar. Y le dijo a la mujer: vaya, consiga vasijas. Ay, no, qué oso, o sea, si pedí prestado, por eso tengo problemas. Ahora voy a pedir vasijas prestadas. Todos los vecinos ahí, qué vergüenza, decían: me presta el bote grande ese que usa para la ropa. Al cabo acaba de lavar. ¿Y para qué quiere el bote? Usted préstemelo, no ande preguntando. A veces Dios te pide cosas raras para ti, pero es lo más sencillo para Dios. Lo que quiere es que des pasos de fe. Y alaba al Señor, ese es un paso de fe. Cuando tú no tienes respuesta de cosas, clama a Dios y luego alábale. Clama a Dios y lo confía que Él va a hacer. ¿Verdad? ¿Cuántos claman a Dios y luego siguen preocupados? Hermano, a ver, vamos a hacer un acto profético, pase aquí al altar y deje su carga en las manos de Dios y váyase feliz porque el Señor va a hacer la obra. Y llegan y dejan la carga y luego ya que están afuera se la vuelven a agarrar. Ay, es que estoy bien preocupado, ya oró el Señor, ya oré ahí, oró el pastor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y siguen con la carga. Entonces tenemos que alabar al Señor, después de clamar, confiar. Alabe a Cristo, el Señor, el Rey de Reyes, el que tiene control. Porque Dios dice que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua le va a confesar como Señor. Así es de que tu solución no es tu jefe, tu dinero, la salud. Esos son problemas. Pero ve con el que tiene todas las soluciones. Después de saber que tengo que clamar, o sea, primero, el diablo no toca lo espiritual, tengo que ser espiritual. Segundo, mover la presencia de Dios a través de clamar y alabarle. Tengo que tener una comunión con Dios, que no sea nada más: ya te alabé, Señor, ahí te encargo. No, levántate de ahí. Hay gente que le alaba a Dios nada más cuando viene a la iglesia. ¿Y oras en la casa? Sí. ¿Y cómo oras? Señor, gracias por sus alimentos, amén. O sea, nomás cuando va a comer, bueno, siquiera ora por los alimentos, pero tenemos que tener una comunión con Dios, ¿sabes? Eso quiere decir vivir sabiendo que Dios está conmigo. Sabiendo que siempre estás acompañado de Dios. Cuando yo despierto mi espíritu a la verdad de la presencia de Cristo conmigo,
entonces voy a inundarme de amor. Voy a poder saber que Dios me ama, por eso está conmigo. Soy importante para Él. Y yo voy a tener la capacidad de dar amor. Es que si oro, pastor. ¿Y cómo ora, hermano? Oro, Señor, manda fuego, que los enemigos, que el que le debo se caiga. Y qué bueno que Wells Fargo ahorita lo demandaron. Se va a caer esa deuda y ya no voy a deber nada. No, así no es. Hay gente que ora y se pelea a oracionazos. Señor, que le vaya mal, que le pique un animal con Zika. Qué feo, ¿no? Ahí no va a hacer nada, no va a pasar nada. A lo mejor el diablo es el que va a estar feliz. Pero cuando tú sabes que eres espiritual, empiezas a clamar y a mover la presencia de Dios y vives en una comunión con Dios, lo que va a pasar es que te vas a llenar de amor y vas a orar aún por tus enemigos. ¿Sabes cuál es la manera de eliminar a un enemigo? ¿Un cuerno de chivo, pastor? No. La manera de eliminar a un enemigo es hacerlo amigo, hacerlo hijo de Dios. El único enemigo que dice Pablo, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de regiones celestes. Quiere decir que el enemigo que ya está condenado, tuvo su oportunidad y la perdió, se llama el diablo, Satanás, el maligno. No seas amigo de él, pero todos los demás no le hace que sea el pato Donald, Trump. No son el enemigo, tenemos que orar por ellos, bendecir a Peña Nieto, a Hillary, al policía, al bombero. Tienes que bendecir a las personas, a tu suegra, a tu jefe, porque ellos no son el enemigo. Tenemos que tener amor y empezar a mover principios bíblicos que nos van a llevar a, ¿sabes qué? Librarnos del mal. Son cosas para librarnos del mal. Ora como debe de ser porque tuviste una comunión preciosa con Dios. Y pidamos a Dios que nos libre del mal, pero reconozcamos el mal. El mal son cosas. Cuando viene alguien a hacerte mal, él no es el enemigo. Él está tal vez siendo usado por el enemigo. Ora por él, bendícelo. Es raro, pero la palabra de Dios dice, ora por los que te maldicen. Y cuando haces eso, cambias esa maldición por bendición. Dios te va a bendecir a ti porque estás cumpliendo los principios bíblicos. ¿Cuántos lo creen? Es difícil, o sea, no lo entendemos, pero Dios no dice que le entiendas. Dios dice que le creas. Es como tu esposa. Dios no dice que le entiendas, sino que te dice que la ames. Entonces pon atención, marido. No entiendas a tu mujer, ámala. Te estoy dando algo que vale oro, ¿eh? Eso te va a hacer feliz. La oración espiritual tiene mucha misericordia, poca gritería, y una porción también de lágrimas, donde yo estoy en comunión con Dios y es una guerra espiritual del más alto nivel. Es un arma secreta mejor que cualquier cuerno de chivo. Ahí vas a hacer que el enemigo se salga avergonzado y la persona que está siendo usada por el enemigo cambie. Cambia. Una vez una persona me dijo, pastor, es que ya no aguanto, me necesito cambiar de casa. Al lado hay un drogadicto, el otro es el que le vende al drogadicto, atrás está uno que le encanta la cumbia y ya hasta a mí me está gustando. Y yo me tengo que cambiar. Y resulta que Dios te mandó ahí para que seas influencia sobre ellos y ellos cambien y ellos vengan a la iglesia. Y cuando ellos estén ya bien, que estés casi, no, ya pastor, ahora sí me siento que mi casa es como cerquita del cielo, porque el de atrás ya cambió las cumbias por pura música cristiana. Los de al lado ya están ahora viendo a una iglesia y todo se arregló, pastor. Bueno, pues ahora sí cámbiate. Pero pastor, ¿cómo es posible? Porque para eso vivimos, para hacer influencia sobre más gente, ¿no?
Bueno, gózate mientras. Pero sepas que nosotros estamos en este mundo no para tener males, sino para luchar contra males que vengan y ser vencedores. Dice la palabra de Dios en Juan 8:36 que el que nos libertó del mal se llama Jesucristo. Y si el Hijo nos libertare, entonces vas a ser verdaderamente libres, no importa que haya males. Sigamos las instrucciones. Como la viuda siguió la instrucción de Eliseo, tenemos que someternos a Dios. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resiste al diablo y va a huir. Si no te sometes a Dios y quieres resistir al diablo, seguramente el que va a huir eres tú. Y eso es lo que muchos cristianos tristemente hacemos, sin clamar, sin buscar a Dios, sin ser espirituales, y queremos vivir una vida feliz. Es imposible, hermanos, no se puede. El diablo te odia. Muchos dicen, yo no tenía tantos problemas hasta ahora que vengo a la iglesia, ahora sí tengo broncas. Pues claro, el diablo antes era tu amigo. Entonces ahora lo que necesitas es ser amigo de Dios. ¿Cuántos saben que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo? El que está en el mundo es el diablo. Dale un aplauso al Señor. Al fin y al cabo que Él es el que nos libra del mal. Someteos a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir. Porque tú estás creado para eso. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Y en el versículo 12, que nosotros fuimos creados con un propósito. Y ese propósito es para la alabanza de la gloria de su nombre. Que todo lo que te pase a ti haga que la gente diga, gloria a Dios. El Señor es que sea alabado por mira con lo que pasó con él, con ella, con ellos, con vosotros. Somos para gloria de su nombre y tendremos que vivir cosas que glorifiquen a Dios, de manera que el Señor, sabiendo esto, dijo, cuando ores, di, líbranos del mal. Porque cuando tú oras, la gente te escucha, le pidió a Dios que le libre del mal y después oye que le libró del mal, ¿qué va a pasar? La gloria es para Dios. Cuando yo salgo adelante porque yo las puedo, entonces van a decir, oh, qué bárbaro, te avientas. Dice Emanuel que había una persona que decía, allá cantaba, eres glorioso, Rey majestuoso, venciste a todo dar. En vez de a todo mal, ¿verdad? Pero el Señor venció a todo dar. Sí, es cierto, pero venció a todo mal. ¿Y en tu vida qué hizo el Señor? ¿A cuántos venció? ¿A todo el mal que te aqueja? Si hay algo que está todavía pendiente, el Señor quiere glorificarse, en tu vida, en eso. ¿Y sabes qué? Cuando termine ese problema y cuando Dios sea glorificado, lo más seguro, ¿sabes qué? Que pase, que venga otro. Porque si no hay batalla, no hay victoria. Hermanos, el cristianismo no es para gente floja, por eso dice, solamente el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Dile al de al lado, tú eres el brave man, brave girl. Eres valiente, Dios te va a usar. No te amedrentes, no tengas miedo. Las cosas no pasan para que tengas miedo, eso es lo que el diablo quiere. Las cosas pasan para que... ¿Sabes qué le pasó a Jesús? Dice Lucas capítulo 4, versículo 13, que regañó al diablo tan bien regañado que se largó y jamás volvió. ¿Eso dice? A ver qué dice. Lucas 4:13, perdón. ¿Alguien lo tiene? Ahí está. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación de molestar a Jesús, se apartó de él para siempre. ¿Así dice?
¿Qué dice? O sea, volvió con Jesús. ¿Y qué va a pasar contigo y conmigo? ¿Tenemos miedo? Si tienes miedo es que no confías en Dios. Ten ánimo, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando pases por diversas pruebas. Porque con la prueba, con la tentación, con el mal, con toda la adversidad, todo lo que venga, vamos a demostrar que le amamos y confiamos que Dios es más grande que todas estas cosas. Hermano, no te agüites porque pasan cosas. Dios siempre va a hacer que salgamos adelante. A veces nos va a librar del mal quitándolo. Sí, puede ser. A veces nos va a dar poder para soportar eso y Él va a hacer algo. Y no te lo quita, sino que lo soportas. Dios te puede ayudar. A veces lo quita, a veces te da fuerza y a veces simplemente, ¿quién no quiere tener problemas? No me conteste. La solución es muy sencilla. Ustedes, hace mucho que no decía esto, ¿verdad? Pero los que tienen tiempo ya saben cómo digo yo eso, ¿verdad? Si no quieres tener problemas, ¿qué tienes que hacer? Muérete. La única solución para no volver a tener problemas es que te mueras, porque si tienes a Jesús, vas a estar con Él. Entonces, a veces te quita lo malo, a veces nos da poder para soportar y vencer, y a veces nos lleva a su presencia. En conclusión, hermano, échele ganas, sea valiente, no se me agüite porque pasan cosas malas. A veces pedimos, Señor, erradicamos el mal. Diablo, yo te mato en el nombre de Jesús. No va a pasar. Vamos a orar por liberación. Demonio, te mueres ahí, ya la espada te mata. No, el diablo no se va a morir, pero el diablo se va a ir. El diablo va a dejar de molestar, aunque sea por un tiempo. Cuando Jesús reine, cuando Jesús venga, dice Apocalipsis que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Pero por lo pronto nosotros, dice Corintios, que somos nuevas criaturas. Ya somos nosotros unas nuevas criaturas, somos de Dios. En el milenio, aunque va a estar todo precioso, va a ser una cosa hermosa, sin embargo va a haber gente que va a buscar la maldad. Y ahí se va a demostrar que aparte del maligno que va a estar encerrado y no va a poder hacer nada, también hay mal en nosotros cuando nosotros queremos buscar el mal. Pero hay bien en nosotros cuando buscamos a Dios. Los espíritus malos, dice Lucas 11, que regresan a la casa vacía, arreglada y barrida, con otros 7 peores. La debilidad humana hace que el diablo gane, pero sabes, tú no estás solo para estar en derrota, tú tienes a Dios. Y el camino es muy fácil, clama a Dios, sé espiritual, mueve la presencia de Dios en alabanza, ten una comunión con Dios y siempre ora, líbranos del mal. Al final Dios nos va a librar del mal porque Él quiere glorificarse en ti y para eso nosotros fuimos creados. Deberíamos orar, clamar, reprender todos los días, exaltando a Dios, conscientes de que Jesucristo está en nosotros y nosotros somos creados para la gloria de Él, para vencer. Esas batallas no son para tu mal, son para vencer. Sometámonos a Dios, resistamos y el diablo va a huir. Por último dice Efesios 6:13, que te pongas toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, porque va a venir. Pero cuando se acabe ese día malo, ¿qué tienes que hacer? Descansar. Stand fast. Consérvate firme, porque va a venir otra vez. ¿Y sabes cuándo se va a acabar? Cuando estemos en la presencia de Dios, con una corona por haber ganado una y otra vez y haber demostrado que Dios es nuestro Señor, y mucha gente se va a convertir por eso. Los males que afligen al mundo no se acabarán hasta que Jesucristo reine y acabe con todo eso. Pero nosotros estaremos seguros pidiéndole al Señor
Señor, líbranos del mal. ¿Cuándo vas a acabar de pedirle? Cuando ya no estemos aquí. En su presencia no va a haber mal. Ahí habrá plenitud de gozo. Mientras, ¿por qué no me acompañas? Nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender cada paso que damos, a entender tus caminos, tu pensamiento. Ayúdanos a entender que todas las cosas que pasan están controladas, Señor, o cuando menos tú tienes control y tú puedes hacer que nada nos separe del amor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Hijo mío, ha pasado que has estado distraído por el mal que viene a ti. Cuando volteas a la derecha y a la izquierda, mi corazón anhela que me veas. Por lo tanto, hoy te digo, hijo mío, restáurate, cambia tu pensamiento y tu enfoque, que yo estoy siempre contigo. Y en los momentos que te has sentido solo, yo he estado ahí. En el momento que tú has pensado que estás solo, que no hay salida, que no hay solución, yo soy el que te estoy hablando y te estoy con amor trayendo a una atención hacia mí para que me veas, para que me clames, para que me alabes, para que confíes que yo tengo la solución de ese problema que parece que no tiene solución. Tengo una vida preciosa para ti, pero no es consiguiendo lo que buscas, sino es teniendo comunión conmigo. Quiero tener una comunión contigo. Quiero abrazarte. Quiero decirte que te amo y escuchar que me amas. Restaura mi relación contigo. Restáurala, porque de tu lado es donde no he oído respuesta. Yo estoy siempre contigo, aunque te has sentido solo. Dice el Señor en esta mañana: Padre, guíanos, Padre, hacia ti. Acuérdanos, Señor, que tú estás siempre con nosotros. Que si clamamos a ti no habrá problema sin respuesta. No habrá nada que nos separe de ti. Y todas las cosas nos ayudarán para bien, porque te amamos, Señor. Ayúdanos a hacerlo así. Ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, que te amamos, que confiamos en ti, que no necesitamos más que a ti, y en ti, Señor, está la respuesta de todo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, líbranos del mal. Dile, Señor, díselo, dile: Señor, líbrame del mal. Libra a mi familia, libra a mis hijos. Y yo recibo las estrategias, las armas y las instrucciones de ti para ser más que vencedor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.